¿cómo están? Queremos darle una muy cordial bienvenida. Está con nosotros Raimundo y Deya. Jerónimo, ¿dónde están? Aquí están. Nosotros le decimos bienvenidos. Me da gusto tenerles, ¿verdad? Con nosotros. Gloria a Dios. ¿Por qué están tan tristes? No puede estar triste un corazón que alaba a Dios, que tiene a Cristo, y no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No se preocupe, hermano, nomás traigo 15 hojas. Dios es bueno, amén. Qué bueno que podemos disfrutar de su maravillosa gracia y todos los días. ¿Qué le parece si se pone de pie un momento y saluda a su hermano? Dele una sonrisa, un saludo. Salúdelo como que si fuera la última vez que lo va a ver. Sí, a lo mejor el Señor viene esta noche y ya no nos volvemos a ver aquí. O a lo mejor en los planes del Señor era que ya algunos viviéramos nomás hasta hoy. Ya mañana no nos vamos a ver. Qué malo, ¿ah? No. Somos realistas. No fue la última vez que la vi. Qué bueno, qué gusto verles, ¿verdad? Contentos. ¿Cómo se siente después de saludar a su hermano? Tomen asiento, hermanos. ¿Cómo se siente? Algunos como que despertamos un poquito. No sé. Pero no es bonito saludar a nuestros hermanos y ¿verdad? Sentir esa satisfacción de saludarles, de desearles pues felicidad, ¿verdad? A veces cuando alguien estornuda, alguien dice por ahí, ¿verdad? Si estornuda 3 veces le dicen ¿qué? ¿Qué les desean? Salud, ¿verdad? Salud, dinero, ¿y qué más? Amor. Es como la gente a veces, ¿verdad? Bueno. Quiero en esta tarde, ¿verdad? Hablarles acerca de un liderazgo espiritual, mis hermanos. Y vamos a tomar como referencia al apóstol Pablo, a un centurión, ¿verdad? Al mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Que tiene esa autoridad y que se nos ha sido delegada. Amén. Qué gusto me da ver siempre, ¿verdad? Que hay quienes lloviendo, haciendo mucho calor, haciendo vientos, tormenta, lo que sea, ¿verdad? Busca estar en la casa del Señor. Eso habla muy bien de la fidelidad, ¿verdad? Que tenemos para con Dios, a pesar de las circunstancias. El tema, ¿verdad? Que hablamos ayer, el día de ayer con los matrimonios, se trató de la fidelidad. ¿Qué tan fieles somos? Y nos damos cuenta, mis hermanos, no tenemos que profundizar tanto en nosotros. Somos muy infieles para con Dios, ¿ok? Y hemos sido infieles en muchas formas para con Dios, para con nuestros semejantes, para con nuestros prójimos. Incluso hoy, mire, ¿verdad? Esto no es parte de la predicación, pero se lo voy a decir. Estaba escuchando a alguien que trabajó para una compañía japonesa. Claro, allá en Japón dicen que cuando usted llega a aplicar para un trabajo, dice que usted es como si estuviera siendo adoptado para una familia. O sea, ahí va a empezar a trabajar y ahí usted se va a morir trabajando. Así es que tiene que escoger bien, ¿verdad? El trabajo que va a hacer, porque lo va a realizar toda su vida. Y la dificultad es que si en algún momento usted se cansa de ese trabajo y renuncia, usted va a encontrar mucha dificultad para volverse a acomodar en otras empresas. Y ahora usted cuando comienza, y si usted comienza, estaba hablando a alguien que es egresado de una universidad, ingeniero en esto, en lo otro, y dice que cuando comenzó allá, comenzó tocando puertas. Eso fue lo que le asignaron. Y allá no es por lo que haces que vas ganando, allá es más por el tiempo, ¿verdad?
es por el tiempo, no importa qué productividad es, sino que si ya tienes un año, tienes un ascenso, tienes un sueldo, y allá como a los 20 años llegas a ser un gerente. Bueno, hay culturas, ¿verdad? Hay diferentes, y ellos son muy leales. Dicen que por eso también hay un alto índice de suicidios en Japón. ¿Ustedes han escuchado hablar del harakiri? Sí. Para ellos es deshonroso algo, ¿cómo se dice? Ellos prefieren quitarse la vida que sentirse avergonzados públicamente. Entonces, alguien que sale de una empresa y luego no consigue trabajo, prefiere mejor quitarse la vida. No quiere verse avergonzado. Imagínense, ¿cuántas veces nosotros hemos sido avergonzados? Qué bueno que no nos enseñaron así, si de todos modos, ¿verdad? Eso es algo que hay dentro de nuestra sociedad, un alto índice de suicidios por causa de una mala, guianza en nuestros hijos, ¿verdad? Y nos damos cuenta que la culpabilidad no es de los muchachos, no es de los jóvenes, no es de los adolescentes. Toda la culpa, toda la responsabilidad siempre va a ser de nosotros los padres. ¿Verdad que no nos volvimos locos cuando nuestros padres, todavía no estoy predicando, ¿ok? Esto es fuera de los 15 hojas que le dije. ¿Verdad que cuando nuestros padres, desde muy pequeños, nos asignaban ya ir al campo a sembrar? Yo no sé cuántos de ustedes desde que empezaron a caminar ya tenían que andar en el campo, haciendo algún quehacer en la casa, ¿sí? Y no teníamos derecho a desobedecer. Y hasta eso, ¿verdad? Nunca, gracias a Dios, pobremente, humildemente, pero siempre nuestros padres se preocuparon por tener alimento en la casa. Eso no nos faltó. Nos enseñaron a ir a traer leña. ¿Cuántos les tocó ir a traer leña? Algunos, ¿verdad? Ya tenían maquinaria en aquel tiempo, un burro, carretas. Y otros, ni modos, éramos la maquinaria, teníamos que venir cargando. Y a veces los leños tenían muchos nudos o espinas. Qué bonito es recordar, ¿no es cierto? Dicen que recordar es volver a vivir. También las corregidas que nos daban. Qué bonito, ¿ah? Qué lindo. Y verdad que no nos volvimos locos. Nos volvimos responsables. Gracias. Nos volvimos responsables. Maduramos, crecimos. Aprendimos a vivir. Hoy en día conocemos jóvenes de más de 20 años que no saben ganarse una hamburguesa porque han dependido siempre de los padres. Yo a veces le tengo que decir a mis hijos, si yo me muero hoy, ¿qué va a pasar con ustedes? Porque aquí los padres muchas veces le hacemos todo a los hijos. Desde que les damos carros, se los aseguramos, vamos y se los registramos y le hacemos tantas cosas. Les hacemos la comida, les preparamos todo. Si no estamos preparando a nuestros hijos, están corriendo riesgos. Y entonces, la psicología moderna nos enseña que ya no, obviamente, ¿verdad? No vamos a golpear a nuestros hijos, no vamos a abusarlos, pero vamos a educarlos, vamos a corregirlos, vamos a enseñarlos. Y algunos le tienen miedo a la policía. Y créanme, a la policía no se le debe tener miedo, se le debe tener respeto. Representan la autoridad. Ellos también hacen un trabajo. Pero usted como padre, ¿verdad? O como padre, nosotros debemos de tenerle más temor a aquel que nos va a demandar cuentas de nuestros hijos. La policía no está ahí cuando nosotros les damos de comer, cuando estamos, ¿verdad? Estamos batallando para mandarlos a la escuela, etc. No están ahí. Nosotros somos los que vivimos eso. Entonces, algunos a lo mejor carecimos, ¿verdad? De una figura paterna. Yo soy uno de ellos. Yo no tuve un padre, pero tuve una madre. También nos enseñó a trabajar. Vaya a traer agua, ¿verdad? Y también, como cualquier niño, y nos supo corregir, nos tocó la vara, nos
nos tocó el cable ese eléctrico, ¿verdad? En las primeras grabadoras que salían en aquellos tiempos. Los jóvenes de hoy en día ya no saben qué es una grabadora, ¿eh? No la alcanzaron a conocer. Y con algunos yo creo que usaron aún hasta ese cuero con el que unían, ¿verdad?, al buey con el yugo. Yo no sé cuántos de ustedes les haya tocado. Levante la mano, no se crean, no levante la mano. Pero quizás algunos llegaron a probar algo de eso. Eran estrictos nuestros padres. La muchacha, para cuando ya querían dar de novio, ¿verdad?, los mismos padres le decían: vaya, aprenda a lavar, vaya, aprenda a cocinar primero, deja de andar pensando en esas cosas. A los hijos, ¿verdad? Ya sabe sacar su tarea era allá en el campo, ¿verdad? Ya sabe sembrar, ya sabe cosechar, ya se las sabe, ya se las puede todas. Vaya pensando, piense primero, vaya poniendo allá unos horcones, vaya haciendo una casita, algo, para cuando llegue ese momento ya tenga dónde meter a la muchacha. Ande pensando primero en andar de novias o de novio. Qué bonitos tiempos. Me gusta a veces disvariar en eso. Es bonito recordar, pero todavía no es la predicación, hermano. Digo todas estas cosas, mis hermanos, porque de acuerdo a lo que vivimos, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que hacer algo. Estamos teniendo muchos problemas dentro de la sociedad, y que el mundo los tenga es una cosa, pero que nosotros como padres conocedores de la palabra de Dios, ¿verdad?, y que estemos descuidando a nuestros hijos. Yo me pongo como ejemplo, yo soy irresponsable, yo soy el primero, como decía el apóstol Pablo, de los pecadores, yo soy el más grande. Entonces, yo he descuidado a mi familia, yo he descuidado a mis hijos, y ahora que están grandes, pues duele ver cómo, y lo que les estoy diciendo ahora es algo que son pláticas que he tenido con ellos, ¿verdad? A veces los hijos dicen: ya no quiero estudiar. ¿Cuántos de ustedes dejaron de comer? Bueno, los que todavía, ¿verdad?, allá en nuestros países anhelamos quizás tener algún estudio, no llegamos a tanto, no alcanzamos. Algunos quizás tuvimos un poquito más de posibilidades y llegamos a terminar el tercer año de secundaria. Me preguntaba un joven hace tiempo, me dijo: ¿usted hasta qué año estudió? Le dije: nomás terminé el tercer año de secundaria. ¿Es todo lo que tiene? Le digo: sí, es todo lo que tengo. Dijo: no, pues a mí me parece que estudió más. Le dije: no, es que esto te enseña bastante, la palabra. Aquí te educas. Esto te enseña principios, esto te enseña valores morales, ¿verdad? Nuestro padre, en su humildad, en su poco conocimiento secular, ellos nos enseñaron siempre, ¿no? Y no fue impuesto, fue algo, fue una práctica, fue una devoción para ellos, servir a Dios y enseñarnos y llevarnos en este camino. Solo que hay generaciones, ¿verdad? Generaciones que se descuidan. Y bueno, no quiero que en este país donde hemos venido y nos hemos propuesto establecer, ¿verdad?, y tener a nuestros hijos, que perdamos la batalla con ellos, sino que nuestros hijos sean se escucha mal, pero que nosotros podamos estar satisfechos. Yo creo que es la palabra más adecuada después de orgullo, ¿verdad? Orgullosos de que nuestros hijos hayan tenido las posibilidades de llegar más alto de lo que nosotros pudimos llegar. Entonces, ahora sí, vamos a la escritura, 2 de Timoteo 1:8. El apóstol Pablo, en su liderazgo, porque el apóstol Pablo es un líder, el Señor Jesucristo, un gran líder, y vemos personajes en la Biblia como un centurión, ¿verdad?, que estaba a cargo de 100 personas, de 100 soldados, ¿verdad?, con un liderazgo. Y el Señor, mis hermanos, a cada uno de nosotros nos ha delegado, nos ha llamado y nos ha delegado una responsabilidad. Así es que somos líderes en algo. Quizás no somos líderes, ¿verdad?, como alguien que dirige un grupo de deportes,
no tenemos quizás la capacidad ni siquiera para pertenecer a un equipo de lo que sea, de deporte, ¿verdad? Pero nuestro fuerte, nuestra habilidad puede estar en otro lado, en grupos de trabajos, en alguna habilidad, ¿verdad? Y siempre va a haber alguien que nos va a estar viendo y que va a poder aprender de nosotros. Amén. Así es que todos tenemos un liderazgo. Y ahorita vamos a comenzar. Segunda de Timoteo 1, y vamos a empezar del verso 8 hasta el verso 12. Si ya lo tiene, lo invito a que un momentito más, ¿verdad?, estemos de pie, honrando a nuestro Dios con su palabra. Y dice la Escritura, segunda de Timoteo 1, 8 al 12. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amado Dios, dirígenos, enséñanos en esta tarde. Queremos, Señor, aprender más de tu palabra. Queremos conocerte, mi Dios amado. Afina, Señor, nuestros oídos. Déjanos escuchar, Señor, tu voz. Danos la esperanza que a lo mejor ha muerto entre nosotros. Aviva, Señor, aviva nuestro fuego, aviva nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, en los momentos difíciles que estemos pasando o viviendo. Que tu palabra, Señor, nos fortalezca en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Entonces, estamos hablando, ¿verdad?, de un liderazgo. Todos desempeñamos una responsabilidad, tenemos una función, ¿verdad? Pero en lo espiritual, mis hermanos, todos también tenemos un liderazgo. Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes han sido inspirados en alguna ocasión, en alguna oportunidad, por alguien. A mí me ha tocado escuchar predicadores, pastores, evangelistas o muchas personas, ¿verdad?, que se paran en un púlpito y hablan la palabra de Dios y tienen una destreza, tienen una facilidad para hablar, ¿verdad? A mí me impresiona, me llena y quiero, a veces deseo, ¿verdad? Y son gentes que llegan a ser admiradas por muchas personas. Yo los admiro, ¿verdad? Cómo Dios los usa, ¿verdad? Y entonces muchas veces perdemos como un poquito a lo mejor la visión y llegamos a ser seguidores de personajes así, ¿verdad?, que son vislumbrantes. Por ejemplo, escuchaba a una persona hace mucho tiempo, dice, a veces, dice, como maestras, ¿verdad?, de escuela dominical, decía, tenemos que tener cuidado, decía, porque a veces nosotros como que hacemos muy grande a David, ¿verdad?, que peleó contra Goliat. Dice, pero no hacemos énfasis en el Dios de David. Y en realidad ahí el que es importante es el Dios de David. Así muchas veces nosotros podemos llegar a admirar a alguien, a un personaje, pero eso nos olvida quién es el que opera, ¿verdad?, detrás de él o usándolo a esa persona. Y es por eso que hay mucha gente decepcionada del Evangelio y se pelea con Dios porque han puesto sus ojos en una persona, ¿verdad? Alguien que tenía un liderazgo, alguien que era seguido por muchas personas. Y recuerden que hay líderes que, seculares, hay líderes dentro de la iglesia que son dignos de imitar. El mismo apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y es que para llenar el zapato del apóstol Pablo, es un zapato bastante grande, hermanos. Es un hombre que realmente, ¿verdad?, entregó su vida, su tiempo, todo lo que él era, lo que tenía, ¿verdad?, por el Evangelio.
Imagínense el apóstol Pablo en estos tiempos. Si en aquel tiempo, siendo tan difícil de viajar, viajó y llegó lejos. Y hace tiempo tuvimos un estudio y veíamos, ¿verdad?, lo equivalente en estos tiempos a los gastos que él pudo haber hecho en un solo viaje. Y era bastante, hermanos. Y entonces, todos los kilómetros que él viajó y todos los lugares donde él predicó. Ahora se imagina qué haría el apóstol Pablo en estos tiempos, con toda la tecnología que hay, que solamente les prestaran ahí, aunque sea unos 5 minutos en red nacional. ¿Qué haría el apóstol Pablo? Wow. Él siempre hablaba, ¿verdad?, del Señor. Entonces tenía un liderazgo fuerte y quería transmitirlo. En el tiempo cuando él ya estaba listo que sentía que a lo mejor sus fuerzas, ¿verdad?, estaban acabando, estaba debilitando, o el Señor le revelaba que iba a ser preso, que ya no iba a tener la libertad de viajar, ya no iba a tener las posibilidades, quizás por su edad de viajar lejos. Pero él empieza a preparar hombres, y en este caso a Timoteo, porque es a él a quien le está escribiendo. Le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Dice: ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Él se mostraba como alguien que había sufrido, ¿verdad?, y que lo había dado todo por causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Dice: no conforme a nuestras obras, no por lo que nosotros hayamos hecho o porque hayamos merecido, sino, dice, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Escuche bien: antes de los tiempos de los siglos. Eso significa que desde antes de que el mundo fuese hecho, creado, mi hermano, usted y yo ya estábamos en el corazón de Dios, porque Dios conoce el pasado, está en el presente y conoce el futuro. Dios es omnisciente, lo conoce absolutamente todo. Por eso nos revela, ¿verdad?, el Apocalipsis, nos dice exactamente todo lo que va a pasar. Dios conoce segundo a segundo cada detalle de nuestra vida, aún nuestros pensamientos. Él tiene el poder para saberlo. Y en aquellos días, ¿verdad?, en el que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, no era fácil decir yo soy cristiano. Por esa razón él fue encarcelado muchas veces, fue golpeado, fue apedreado, fue dado por muerto en varias ocasiones. Los discípulos, los apóstoles murieron también por predicar el evangelio de Cristo. Y así a través de los siglos ha habido mucha gente que por solamente decir soy cristiano han muerto, le han dado muerte. Por eso dice el apóstol Pablo a los de Roma también, ¿verdad?, los romanos, les dice: por causa de él somos muertos todo el tiempo. Y entonces en aquellos días, ¿verdad?, aquellos días de persecuciones a los líderes cristianos que se mantuviesen leales a Cristo, les aguardaba sufrir por el evangelio. No podían meter presos a todos, pero por lo menos al líder lo metían, sabiendo que metiendo al líder a lo mejor, ¿verdad?, desfallecían la fuerza de los otros y no iban a seguir, no iban a continuar. Entonces estos eran metidos en prisión o les daban muerte, pero podían resistir descansando en el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: yo sé a quién he creído. Y hermanos, cuando realmente sabemos en quién hemos creído, no hay nada que nos pueda detener. No hay absolutamente nada. Ahorita se levantan muchas ideologías, pensamientos y filosofías, y huecas las llama la palabra, ¿verdad? Huecas filosofías, ¿verdad?, que quieren contrarrestar la fe, haciéndonos o diciéndonos que no hay Dios, que no existe Dios, ¿verdad? Y esto se presenta a veces en redes sociales, en la televisión, la gente lo ve, y entonces, y obviamente la gente que de por sí ya está lejos de Dios, y cuando ve este tipo de propaganda, pues más se endurece el corazón y dicen: sí, es cierto, no hay Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han habido también dentro de la Escritura, ¿verdad?, hemos escuchado ya estudios bíblicos donde el hermano Jacob la otra vez nos decía en los tiempos de jueces, cuando estudiamos, ¿verdad?, acerca de los jueces, ¿verdad?, que la gente llegó a vivir, dice, cada uno hacía como bien le parecía. Y son los tiempos que estamos viviendo.
La gente vive según le parece, según ellos. Y aún, escuche bien, porque esto es escandaloso, aún dentro de la iglesia, muchas veces la gente va por religiosidad a la iglesia. No le gusta lo que le predican. Aquel día escuchaba a Paul Washer, yo creo que algunos de ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Un gran pastor. Él comenzó como misionero y realmente es impresionante la carrera que ha tenido, ¿verdad? Y cómo expone la palabra. Y él decía algo, dice, es interesante, dijo, y realmente, dice, preocupa. Dice, ese día se escuchaba, dijo que una persona que se considera atea, dice, fue a una iglesia cristiana, dijo, y le gustó. Y le gustó, dijo. Y algunos, dice, se pondrán contentos por escuchar eso, dijo, pero escuche bien, un ateo fue. Y dice que salió contento. Le gustó el ambiente, le gustó la alabanza, le gustó todo lo que hubo. Dice, pero hay que tener cuidado, dijo. ¿Qué es lo que se predicará ahí? Dijo que aquel ateo salió contento y con deseo de regresar porque le gustó. Y saben, cuando los apóstoles predicaban y había gente que no creía, se escandalizaban. Dice, algo está mal. La palabra a lo mejor no llegó como debe llegar. Porque ahorita vamos a llegar a una escritura donde, por causa de Jesucristo, mis hermanos, aún los hijos, dice, que darán a los padres para que los maten. En estos tiempos de persecuciones, mis hermanos, del apóstol Pablo, era escandalizante. Para muchos era locura. Y de hecho la escritura dice en creo que es 2 Corintios 2:14, donde dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios. Para él, esas son locuras. Dice, por eso yo no puedo entender, dijo, que alguien que se ha opuesto a Dios, nomás con la visita a una iglesia. Ahora, podemos ir también al otro extremo, ¿verdad? Al otro punto, de que recibió la palabra exacta, la que debía recibir, ¿verdad? Y él pudo ese día, Dios haber abierto su pensamiento, su corazón, y como dice Efesios 1:13-14, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice que fue sellado. Mucha gente hoy en día va a la iglesia por costumbre, por religión, porque los han traído. Pero qué bonito es cuando, mire, es un deseo voluntario, es un deseo de agradecimiento a Dios, de devoción, porque Dios te ha dado salud, porque Dios te concede una familia, porque Dios te concede un trabajo, porque Dios te concede abrir los ojos hoy. Pero si se da cuenta, muchas veces somos muy fieles al trabajo, somos muy fieles a muchas otras cosas, a una cita, aún hasta con amigos, solamente para comer o platicar, que para Dios. ¿Será que todavía no hemos comprendido exactamente quién es Dios en nuestra vida? ¿Qué parte de nosotros le pertenece a Dios? El apóstol Pablo quería transmitir todas estas cosas y le decía a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio del evangelio. Muchas veces cuando nuestra familia, a lo mejor, y déjeme decirle que nosotros hemos vivido eso. Tenemos familia aquí en Las Vegas, y precisamente hace rato recordábamos con algunos hermanos
Que algunos tenemos familia aquí, pero nada que ver con la familia. Porque en un tiempo tuvimos esa conexión, pero cuando se dieron cuenta que nosotros estábamos más ocupados en las cosas de la iglesia y no teníamos tiempo para ellos, nos dijeron: ustedes y su iglesia. Y es cierto que tenemos que darles testimonio, sí, pero nosotros decidimos servir a Dios, ¿verdad? Antes que estar allá. Si tengo tiempo, si me alcanza, voy con ellos. Pero muchas veces lo hacemos al revés. Voy con mi familia y si tengo tiempo, y si no estoy tan cansado del party, voy a la iglesia. Se nos olvida quién es el que nos da, ¿verdad?, absolutamente todo lo que tenemos. Pero así opera la gente allá afuera. Usted invita a alguien y se va a cansar, ¿ok? Pero aún en ese cansancio usted sigue invitando a sus compañeros, a los que usted conoce. Yo he invitado mucho a mis compañeros y oro por ellos. Y cada vez que tengo la oportunidad, ¿verdad?, tenemos reunión de bar. Es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. Y la gente de afuera no tiene tiempo. Pero que un cristiano que haya conocido al Señor, oiga, que le dé vergüenza decirle a su familia: bueno, mejor vengo contigo, ¿verdad? Porque tiene vergüenza decirle que tiene que estar en la iglesia. En aquellos días de persecución, hermanos, la salvación es por entero una cuestión que concierne al propósito y gracia de Dios y no a las obras humanas. Él nos salvó por amor. Es lo que hemos estado estudiando, ¿verdad?, todos estos domingos en las mañanas. Pablo anima a Timoteo para que se mantenga firme, siguiendo su propio ejemplo de serenidad aún ante la muerte. Así voluntariamente nadie nos queremos morir. Aunque déjenme ser realista, nos vamos a morir. A lo mejor no en esta noche, pero a lo mejor mañana al amanecer. No se crean. Hay un plan, ya Dios sabe nuestro tiempo. Nos vamos a ir de este mundo, tarde o temprano. Pero en aquel tiempo la gente que creía en el Señor, ellos no sabían si iban a morir ese día o al siguiente día, o cuánto tiempo más iban a morir. Porque ser cristiano representaba, ¿verdad?, tener la muerte ahí mismo, enfrente de uno. Entonces, no hemos estado en ningún momento ahí, en ese extremo, ¿verdad? Entonces Pablo anima a Timoteo para que se mantenga fiel, se mantenga firme, fiel a Dios, quien no nos ha faltado, no nos ha fallado. Y el fundamento de su valentía es la seguridad de que Cristo lo guardará hasta aquel día de su glorioso retorno. Amén. En estos días estaba escuchando a un predicador, ¿verdad?, del siglo pasado, a Billy Graham. Y yo creo que muchos de ustedes a lo mejor tuvieron la oportunidad de escucharlo en vivo, en persona, o a lo mejor por televisión, pero cuando él todavía, ¿verdad?, llegaba a esas cruzadas internacionales. Predicó a más de 185 naciones, fue asesor, ¿verdad?, espiritual de creo que más de 8 presidentes de aquí de Estados Unidos, un gran hombre de Dios. Y ustedes, cuando yo empecé a escuchar esas predicaciones, hermanos, eso me traía inmediatamente a lo que escucho en las redes o en la televisión, ¿verdad?, de muchos pastores, sus predicaciones, las formas, las corrientes doctrinales y todo ello. Digo, wow, ¿cómo estamos tan lejos? A veces el hombre predicando para sus propios bolsillos, beneficios, y predica y habla más de él que de Dios. Tenemos que volver otra vez a esa senda antigua. Tenemos que retomar ese liderazgo que el Señor nos ha dado. En el capítulo 8 de Mateo,
Creo que vayamos ahí un momentito, si puede, ahí en su Biblia. Mateo capítulo 8, versos 5 al 10 dice que, hablando del liderazgo espiritual, sabe que para ser un buen líder necesitamos ser buenos seguidores primero. Este es un principio. Si queremos ser buenos líderes, tenemos que aprender a ser buenos seguidores primero, porque siempre habrá alguien más arriba de nosotros. Amén. En todos los sentidos, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que nos desenvolvemos, siempre va a haber alguien arriba de nosotros. Por ejemplo, ustedes piensan que yo aquí soy el líder, ¿verdad? El pastor, ¿no? El pastor también tiene líderes arriba. Tengo a los diáconos, ¿verdad?, que también están ahí por encima de mí. Y luego, fuera de aquí, tenemos una asociación a la que pertenecemos. También tengo un jefe, al que le hemos abierto la puerta y le he dicho, cuando guste entrar, nomás avísenme para que mis guardias lo dejen entrar. No sé. Y entonces tenemos, ¿verdad? Y él tiene otros, y así todos tenemos a quien entregarle cuentas de algo. Entonces, para ser un buen líder necesitamos ser buenos seguidores. Entrando Jesús en Capernaum, capítulo 8, verso 5 de Mateo, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Wow. Este era un centurión romano. Era un hombre con autoridad. Y ustedes, bueno, para resumirles un poco la historia, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba siendo sometido en ese tiempo, ¿verdad? Los romanos eran los que estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Y entonces, claro que ahí siempre había soldados en Israel. Y estaba este centurión, pero este centurión que había creído en Jesucristo. ¿Y por qué pensamos que había creído en Jesucristo? ¿Por qué creemos que había creído en Jesucristo? Porque él viene a Jesús cuando tiene una necesidad, que él sabe que los médicos o a donde él vaya no va a tener respuesta, y sabe dónde está quien puede ayudarle, y viene con Jesús. Jesús ya para ese entonces ya es alguien reconocido a nivel, ¿verdad?, ahí del Israel, ahí en Jerusalén, Capernaum, que es donde entra, y dice que en Capernaum casi no hizo milagros, pero viene este hombre y le dice: mi siervo está enfermo. Y es un centurión porque estaba a cargo de 100 soldados. Un century, ¿verdad? ¿Han escuchado hablar ese término? Century, ¿verdad? Siglo. Un siglo son 100. Entonces, eran 100 soldados los que tenían, un centurión. Y entonces, imagínense, ¿cuántos de ustedes son jefes de 100 personas aquí? De 5, de 10. Por lo menos ha tenido gente, ¿verdad?, bajo su responsabilidad. Y usted da una orden y la orden se cumple porque usted tiene autoridad, ¿verdad? Se le ha sido asignada cierta autoridad y la gente lo sabe. Y entonces, a veces a mí no me han asignado ninguno, pero de todos modos doy órdenes en mi trabajo, ¿verdad? Y hasta eso que pues todavía hasta me hacen caso, ¿verdad? A lo mejor porque ya soy el más viejo de todos. Dicen: vamos a hacerle caso al viejito. A la experiencia. Entonces, pero este hombre tenía autoridad. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo que me gusta? Es que reconoce el liderazgo del Señor Jesús. Reconoce la autoridad de Jesús. Reconoce el poder de Jesús. Y aún como romano, entendía él que un judío no podía entrar bajo su techo. Respeta eso. Un judío no puede entrar en casa de gentil. ¿Recuerdan lo que no sé si
les prediqué o en un estudio salió, ¿verdad? Acerca de José, cuando estaba en Egipto. Dice que los egipcios comían aparte. Cuando llegaron sus hermanos, dice que ellos tuvieron banquete, pero los egipcios comían aparte. Porque dice que para los egipcios era como abominable que, ¿verdad? Que compartir la mesa o estar en el mismo lugar con gente extranjera, con los hebreos. Y entonces en este caso los judíos no podían mezclarse. Y este centurión dice que le dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo. Él reconoce la autoridad, dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Tengo bajo mis órdenes soldados. Y él dice, yo le digo a vaya, ¿verdad? Y va. Y créame que para mandar también, ¿verdad? También se necesita gracia. Se necesita gracia, ¿verdad? No tenemos que exceder eso de que, órale, porque eso duele, eso ya es ofensivo, ¿verdad? Sino que, oiga, aún teniendo la autoridad, ¿verdad? Con amabilidad y por favor, ¿verdad? Yo tengo un patrón, ¿verdad? Que también cuando me dice y me pide algo, me dice por favor. Me dice por favor. Y pienso dentro de mí, bueno, pues sí es mi deber y él es mi patrón, él solamente tiene que decirme, ni siquiera tiene que usar la palabra mágica que dicen aquí, ¿verdad? Por favor. Pero se crea cierta amabilidad. Y ahora yo también, oiga, por favor esto, por favor lo otro, ¿verdad? Entonces, por favor, auménteme el sueldo, por favor. Había autoridad, había unción. En el capítulo 7, 28 y 29 de Mateo, Jesucristo enseña con autoridad. Dice que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba, dice, como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Y cómo es alguien que tiene autoridad? Hermanos, ¿sabe? Alguien que tiene autoridad es alguien que vive lo que predica. Y cuando usted vive lo que predica, las palabras van a pesar más. Y el Señor Jesucristo era un ejemplo de ello. Él les enseñaba, pero les enseñaba en la conducta, les enseñaba en la acción, les enseñaba con sus palabras y ellos seguían sus pisadas donde quiera que Él iba. Recuerdo que mi patrón, cuando me dio el cargo de foreman hace muchos años, ya está con el Señor él, pero a veces él llegaba y me decía, vete, siéntate aquí. Y yo desesperado por regresar a ayudar a mis compañeros, me decía, tú eres el patrón, hombre, quédate aquí. Dije, bueno, porque usted es el que firma los cheques, le voy a hacer caso. Y ahí me quedaba, pero me sentía mal ver, ¿verdad?, en medio del calor y todo, ver a los trabajadores y no ayudarles. Así es que en cuanto él se iba, pues yo tenía que regresar a ayudarles. Y siempre fue así. Me decía, tú eres el patrón, tú no debes trabajar, tú solamente dirige, tú haces esto, manda, enseña, ¿verdad? Y le decía, es que no me siento cómodo, tengo que entrarle. Y a veces era porque, pues, si ellos no sabían cómo hacerlo, usted tenía que entrar a fuerzas, ¿entiende? Pero cuando yo les pedía algo, yo les decía algo, nadie se oponía y nadie decía nada, y siempre había eso, ¿verdad? De que, ¿por qué? Porque nos veían que también ahí aguantábamos, soportábamos sed, hemos escuchado, y a mí me ha tocado ver, me ha tocado ir con otras compañías en donde el foreman, que es el primero que debe llegar al trabajo, es el último que llega. Me ha tocado verlo, y repetidas ocasiones. Yo le pregunto a la gente, ¿siempre llega tarde? Me dijo, sí, dijo, y ahora llego temprano. Qué irresponsabilidad tan grande. Dijo, ahora lo están corriendo, y pues el patrón razón tiene, ¿verdad? ¿Se puede respetar a alguien que actúa de esa manera?
hemos aprendido a lo mejor diferente, ¿verdad? Porque es patrón, puede llegar a la hora que quiera, porque es el encargado, el supervisor, el foreman. Yo creo que, bueno, al menos en el área en donde hemos trabajado, yo no lo entiendo así, porque hay cosas que los trabajadores no pueden decidir. Tiene que haber alguien que tiene la autoridad para decidir sobre ciertas responsabilidades, y se necesita ahí. Y aquí vemos que el Señor Jesucristo tenía autoridad, era un buen líder, tenía seguidores porque era un buen líder. Y los apóstoles llegaron a ser buenos líderes porque eran buenos seguidores. Y nosotros podemos llegar a ser buenos líderes porque somos buenos seguidores del Señor. No pongamos nuestra vista, ¿verdad? Sí es cierto, vamos a tener a nuestros líderes terrenales y vamos a seguir sus ejemplos buenos, ¿ok? Los buenos ejemplos, no los malos. Aunque tenemos ahí, ¿verdad?, material para aprender también, pero no para hacerlo, sino para no hacerlo. Por eso yo creo que algunos de ustedes han a lo mejor ya conocido a algunos pastores que son pastores dignos de seguir su ejemplo. Y quizás esos mismos pastores dignos de seguir sus ejemplos tienen ciertas cosas o hicieron ciertas cosas que no son dignas de seguir ese ejemplo. Porque el hombre también se equivoca. Y aunque no se equivoca, a veces decide también hacer cosas malas que no están bien y que no son dignas de ser. Y yo no sé, a lo mejor ustedes han aprendido o han visto algo mal en mí que no me lo han dicho, pero si yo he hecho algo malo, no lo hagan, no sigan mi mal ejemplo. Nuestra mirada siempre es en Jesucristo. Y no debe ser una justificación para nosotros de no vivir una vida apropiada como el Señor la demanda, que debemos ser santos. Por supuesto que Dios nos demandará más a los que más responsabilidad tenemos, ¿verdad? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Mateo 10 del 5 al 39 es bastante escritura, mis hermanos, así que voy a tratar de hacerlo rápido, ¿verdad? Pero para que nos demos cuenta. Dije Mateo capítulo 7, Mateo 10, gracias. Mateo 10. Desde el verso 5, el Señor Jesucristo da autoridad a sus discípulos. Él todavía, ¿verdad? No se ha muerto, no ha ido a la cruz, no ha resucitado de nuevo, o sea, todavía esas cosas no han pasado. Pero desde ya el Señor, ¿verdad?, con la enseñanza que les ha dado, ok, ya vieron cómo hice esto, ya vieron cómo hice lo otro, ¿verdad? Ya siguieron, ya vieron, entonces ya entendieron, ¿verdad? Ahora lo voy a poner en práctica. No sé cuántos de ustedes en algún momento tomaron alguna clase por ahí, quizás de algún oficio o en la escuela, ¿verdad? Algunos que tuvieron la oportunidad a lo mejor de hacer una carrera técnica. Algunas escuelas implementan el taller, o sea, usted aprende lo teórico y luego lo sacan al taller, ¿verdad? Puede ser plomería, puede ser electricidad, puede ser, ¿verdad?, diferente, hasta de cocina. Ok, les enseñan, mire esto, ¿verdad?, con esto, lo otro, y luego lo sacan, ¿verdad? Vamos a las prácticas. Ahora el Señor Jesucristo le dice, ok, ya escucharon, ya aprendieron, ya vieron, ¿verdad? Ahora los voy a enviar. A estos 12, dice, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. O sea, todavía no es tiempo. Ustedes van con mi autoridad, pero el Espíritu Santo todavía no está con ustedes, ¿ok? Ahorita ustedes solamente van a ir, dice, solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Verso 7, yendo, predicad, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos. Le está dando autoridad, ¿ok? Sanad enfermos. Ahora, entre ellos iba Judas, sí, iba Judas, Juan, Pedro y todos los que habían sido llamados. Dice que los 12, les dice, limpiad leprosos, ¿verdad? Y no era de tomar una toallita y limpiarlo, no. Cuando dice es ora por ellos o dar la orden, ¿verdad?, de que ellos sean limpios. Y dice, resucitad muertos.
muertos. Ahora, aquí no hay detalles de cuántos muertos ellos hayan resucitado, pero el Señor les está dando autoridad. Le dice, echad fuera demonios, de gracia recibiste y dad de gracia. O sea, ustedes ya recibieron la autoridad, recibieron la enseñanza, ya saben cómo. Dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, dice, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, dice, saludarla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. En otro evangelio el Señor le dice, si no lo reciben, miren, sacudan el polvo de sus pies y ustedes continúan. ¿Sabe qué significaba eso? Que no eran bien recibidos y que, pues, verdad, ellos ahí les dejaban el testimonio de sus polvos. ¿Por qué? Porque el hecho de recibir a una persona y que le lavaran los pies, eso era de que eran bienvenidos en su casa. Entonces, si alguien no lo recibía, ¿verdad? Dice que tenían que sacudir, era una forma, ¿verdad?, de demostrar, ¿verdad? Como, bueno, no sé si les he platicado, cuando éramos niños íbamos allá en el tiempo de diciembre, salíamos a cantar a las puertas y las puertas a veces se abrían y nos daban o fruta o tamales o dulces, ¿verdad? Y llevaban nuestros morralitos y cuando nos íbamos cantando, ¿verdad? Que viva la tía, que viva la tía. Pero cuando no se abrían o cuando no nos daban nada, decían que se muera la tía, que se muera la tía. Pues aquí los apóstoles eran como diciendo, ok, no fuimos recibidos, ¿verdad? Entonces, que el Señor los juzgue por ello. Entonces, si alguno dice, no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa, dice, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio, dice, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y el Señor también hizo referencia a esto, ¿verdad? Dice que si cuando Él hacía milagros, dice, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho estos milagros que se hacen aquí, si allá mencionó también a aquellos que les cayó sobre la torre sobre ellos, ¿verdad? Dice, hace tiempo que ellos se hubiesen arrepentido. O sea, como diciéndoles, ustedes están viendo y no pueden creer. He aquí, dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, dice, y que os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, ¿verdad? Esto lo vivieron los apóstoles. Dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Esto se cumple en Pablo. Pero no solamente en Pablo, mis hermanos. Lo que pasa es que hay muchas cartas y hay muchas historias que se escriben acerca de Pablo, pero hubieron infinidad, un sinnúmero de cristianos que comparecieron ante gobernantes, ante reyes y que fueron decapitados, fueron quemados. Algunos fueron usados como lumbreras, como antorchas. Dice que les prendían fuego, los amarraban en una estaca y les prendían fuego para alumbrar el Coliseo romano. Y dice, mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano, dice, entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Estamos viviendo esos tiempos. ¿Usted ha escuchado de hijos que matan a los padres para quedarse con la herencia tan pronto? ¿Verdad? Por eso yo lo único que tengo es dinero, soy pobre. Y dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Esa escritura sigue todavía vigente y sigue para nosotros, mis hermanos. Y necesitamos perseverar hasta el fin. Cuando os persigan, dice, en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Si a Cristo, ¿verdad? Si a ustedes le cierran la puerta, si ustedes lo aborrecen por ser cristiano. El Señor Jesucristo dijo, si lo hicieron conmigo, ¿qué no harán con ustedes? Pero no se preocupen, yo he vencido al mundo.
Así que no los temáis, dice, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que os digo al oído, proclamadlo de las azoteas. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esa palabra es poderosa, mis hermanos, de temerle más, y es un temor reverente, ¿verdad? A Dios, que Él es el que puede desecharnos completamente, que no le tengamos miedo solamente a aquel que puede acabar con nuestro cuerpo. Dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dice que aún nuestros cabellos están todos contados. Algunos de los que tenemos todavía mucho cabello, ¿verdad? Se nos dificultaría saber cuántos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso le digo, si somos buenos seguidores, seremos buenos líderes, donde quiera que estemos. Hay gente, mis hermanos, a la que no necesitamos hablar tanto, solamente actuar, y solamente con nuestras acciones, solamente como nos ven caminar, como nos ven reaccionar, solamente con eso va a ser suficiente para mucha gente. Especialmente para aquellos que dicen que no tienen la habilidad para hablar. Es que yo no sé qué decirle, no sabría qué decirle. Hermanos, solamente decirle las maravillas que el Señor ha hecho. Eso es todo. ¿Sabe qué decían los apóstoles cuando fueron, dice, investidos del poder de Dios? Capítulo 2 de Hechos. Dice que ellos hablaron. ¿Y qué era lo que hablaban? Dice, nosotros les oímos hablar. Y les oímos hablar, decían. ¿Pero qué era lo que les oían hablar? Las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Eso es lo que tienes que hablar. ¿Cómo tú vivías antes? ¿Cómo tuviste un encuentro con el Señor? ¿Y cómo tu vida es diferente ahora? Eso, mis hermanos, para mucha gente es la Biblia completa. Entonces, no que la palabra de Dios no tenga, la palabra de Dios es la que tiene poder. Pero tu testimonio es muy importante. Tú tienes un liderazgo en tu familia, en tu casa. Hay quienes van a ganar a su familia, mis hermanos, solamente por la perseverancia de su fe, por servir a Dios, por estar constante, por estar en la iglesia, por hacer la voluntad de Dios, por orar por su familia, por su conducta. Dentro de su familia será alcanzada. Entonces, así que, ¿dónde voy? No penséis, dice que he venido, verso 34, dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, dice, sino espada. Espada. Y bueno, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Esta es la espada, esta es la palabra. Y eso es lo que ha venido a traer a nuestra vida. Y por causa de esta palabra, mire lo que pasa. Dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por causa de quién? De Jesucristo. Por causa de esta palabra. El que ama padre o madre más que a mí, dice, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, tampoco, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Bueno, el liderazgo que Dios nos dio, lo vimos, dice que nos lo dio desde antes de los siglos. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y en Hebreos 3:1 leemos, por tanto, hermanos santos. Mire cómo la palabra nos llama, hermanos santos, o sea, hermanos apartados. ¿Apartados para quién? Apartados para Dios. Participantes, dice, del llamamiento celestial. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús.
Está diciendo la palabra, ¿verdad? Que nosotros tenemos un llamamiento celestial. Somos participantes de ese llamamiento celestial. ¿Cuántos de ustedes se han sentido, bueno, hace algunos días cuando mi esposa me dio la noticia, ¿verdad? Que nos había llegado una carta donde había sido aprobado para que me den los documentos de aquí, de Estados Unidos, para poder entrar y salir. Y dije, ok, está bien. Ella estaba muy contenta. Dije, recibir una carta con el sello, ¿verdad?, de la autoridad de esta nación, dándole la oportunidad. Uno se siente, no sé, conmovido, no sé ni cómo se siente. Mire lo que la Escritura dice. Dice que nosotros tenemos un llamamiento celestial, un llamamiento del cielo, mis hermanos. Es un gobierno que está sobre todos los gobiernos. Si ya solamente en nuestros países, cuando alguien llega a tener un huesito pequeño ahí porque trabaja ahí en la presidencia municipal del pueblito ahí, Polvorín, ¿verdad? El bicicletero. Ya, sí, yo recuerdo que tenía a un amigo, ¿verdad? Hablamos muy bien, pero ya cuando lo hicieron policía, no, hombre, qué bárbaro, nunca volvimos no me volvió a dirigir la palabra. Imagínense, se sintió, imagínense que llegara a ser presidente municipal, qué bárbaro, ¿verdad? Hermanos, usted, que ha hecho esa decisión, ¿verdad?, que ha recibido a Cristo en su corazón, usted pertenece, usted es ciudadano del reino de los cielos. Usted tiene un llamamiento celestial y es irrevocable, mis hermanos, porque el llamamiento, dice la Escritura, que los llamamientos de Dios son irrevocables. No hay nadie que se lo pueda quitar. Aquí usted recibe la residencia y puede hacerse ciudadano, naturalizarse y todo, pero usted comete una felonía grande, se lo quitan. Lo pierde, lo echan para afuera. Allá no. Qué bendición, ¿no es cierto? Y luego dice Romanos 16:25 esta mañana, ¿verdad? Mi hermano lo citó también dentro del estudio, donde dice que, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, ¿verdad? Y el hermano hacía esta explicación que desde hace mucho tiempo, en los siglos pasados, para toda la nación judía por siglos, estuvo encubierto ese misterio. No había sido revelado. Pero ¿qué era lo que tenía que ser revelado? Verso 26 dice, pero ha sido manifestado ahora, dice, y que por las escrituras de los profetas, escuche bien, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Es que Dios se había escogido a un pueblo que no había hecho ningún mérito, solamente porque a Dios le plació, ¿verdad?, tener este pueblo. Pero luego ese pueblo no le dio a conocer en todas las naciones. Dejó ese liderazgo y entonces Dios empezó desde entonces a publicar que tendría un pueblo y que esa palabra sería predicada a los gentiles. Hermano, usted y yo somos gentiles. ¿O hay algún judío aquí? ¿Hay algún israelita? ¿Hay alguien que diga yo soy israelita? Yo soy del pueblo escogido de Dios. Bueno, nosotros, hermanos, por gracia divina, dice que somos como el olivo silvestre injertado en el original. Y por la fe pasamos a ser descendientes de Abraham. Por la fe. Así es que somos judíos. Por haber creído en aquel judío que murió por nosotros. Dios nos capacita para el trabajo, hermanos. Termino con esto. El ministerio es un servicio, donde nos servimos unos a otros, servimos a Dios, y es un ministro del Evangelio.
Y es en primer lugar un siervo de la palabra de Dios que predica el Evangelio con audacia y con valor. Alguien que atesora la palabra de Dios y la defiende sin descanso, comunicando su verdad con absoluta fidelidad. Hermanos, cuando usted habla de la palabra siempre, en todo tiempo, con su familia, con sus compañeros, siempre de la palabra, créame que tarde o temprano eso va a dar fruto. Usted es un líder. Esta no es una tarea fácil, porque la palabra de Dios enfrenta, y en muchas ocasiones, oposición violenta. Pero no importa. De ahí que debemos aprender que la paciencia, la energía y el trabajo duro son necesarios para alcanzar el éxito en la misión. No es fácil, pero no es imposible. Descansemos siempre en el poder de Dios, en su cobertura, y así como Pablo tenía la seguridad de que Él es poderoso para guardar, dice, nuestro depósito hasta aquel día, el día de Jesucristo. Entonces el liderazgo espiritual no puede ser tenido como cualquier tipo de liderazgo. El espiritual es especial porque es el que conecta al individuo con la eternidad. Mis hermanos, cuando usted en ese liderazgo espiritual está dirigiendo a alguien a que entre en las puertas del cielo, usted está transformando, ayudando a transformar una vida, sacándola del infierno mismo al cielo. Usted está siendo una herramienta útil en las manos del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias. Nos has dado una responsabilidad, Señor. Gracias porque nos has dado salvación. Quizás, Señor, hemos descansado mucho, hemos dormido mucho, no hemos hecho lo suficiente, Señor, para alcanzar a aquellos que todavía están lejos de tus caminos, lejos de ti. Pero mi Dios amado, una vez más rogamos para que nos hagas partícipes, Señor, que podamos, Padre Santo, desarrollar ese liderazgo espiritual que tú nos has dado, con esa unción, Señor, con esa autoridad de tu Espíritu Santo. Dice tu palabra que hemos recibido ese poder, Señor, para llevar tu palabra, para llevar ese mensaje de salvación, que en Cristo hay perdón de pecados, que todos en nuestra condición, Señor, de pecadores necesitamos un Salvador, y que tú has provisto, Señor, has provisto el elemento, has provisto, Señor, la medicina, la cura, Señor, para este pecado, la sangre de Jesucristo que borra los pecados, todos los pecados del ser humano. En esta noche, Señor, suplico para que tu Espíritu Santo esté obrando, Señor, en aquellos corazones que quizás en su necesidad, Padre, quieren entregar su vida en esta noche a ti. Habla, Señor, habla a su corazón. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando ahí. Dice tu palabra que tú lo has enviado para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el que nos convence de nuestro pecado, el que nos hace, el que señala nuestra mala conducta, el que nos muestra que somos pecadores. Esta noche quiero hacerte esta invitación. No es casualidad que estés aquí. Quizás has estado expuesto a la palabra, pero quizás nunca has hecho esta decisión en tu vida. Pero si en esta noche Dios ha hablado a tu corazón, quiero invitarte para que hagas esta decisión.
descansar, Padre Santo. Gracias por bendecir a cada familia, Señor. Gracias por ayudar, Señor, a cada uno de ellos a fortalecerlos, Padre Santo. Gracias por las puertas que has abierto para aquellos, Señor, que tienen trabajo. Gracias por tu bendición, Señor. Guárdanos de todo mal. Ayúdanos a buscarte, Señor, cada día. Que nosotros, Señor, sea una necesidad siempre, Padre, el depender de ti y el buscarte a cada momento. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos. Amén. Estamos despedidos, amados hermanos. Dios me los bendiga. Salúdense unos a otros. Que el Señor los guarde.